Alguien me pidió que hablara de la muerte de Fran País. Es difícil hablar de estos temas cuando no se tiene documentación, ni tampoco se ha hecho un estudio independiente, dado que el secreto de la muerte de Fran, de Camilo y de todos los que de una forma u otra participaron, es parte del hermetismo de esta tiranía. Y ya tú sabes lo difícil que es llegar a la verdad en cosas simples, dime tú, en cosas tan profundas y delicadas que comprometen la existencia de este reino. Pero bueno, te voy a contar según yo sé, hasta donde yo rastreé, hasta donde leí, hasta donde estudié y hasta donde consulté. Fran País era un muchacho, hijo de un pastor bautista, nacido en Santiago de Cuba, hermano de Josué País, también mártir de la Revolución, que profesaba la fe bautista, cristiano, y que primero ejerció como maestro y luego en la Universidad de Oriente estaba haciendo una maestría en pedagogía. En esos andares de estudiante él conoce a Vilma Espín, que estaba estudiando en la Facultad de Arquitectura, la que años más tarde sería mujer de Raúl Castro. Vilma no está enterrada donde está enterrada Fran. Fran está enterrado en Santa Efigenia y lo enterraron un día después que cayó, el 30 de julio del 57. Y Vilma está enterrada en el mausoleo que mandó a construir Raúl Castro a los mártires y héroes del Segundo Frente, en la Sierra Cristal, en Pata de la Mesa, en el oriente cubano. Fran, después del golpe del 10 de marzo del 52, comenzó en sus luchas estudiantiles y creó un movimiento que se llamaba Movimiento Nacional de Acción Revolucionaria. Después que Fidel Castro sale del presidio Modelo de Isla de Pino, que Batista lo amnistió, Fran, que había hecho contacto con algunos miembros del movimiento 26 de julio, decidió juntar su movimiento al movimiento de Fidel Castro. Y se reunieron en La Habana e hicieron la reunión para crear la sede nacional del movimiento 26 de julio. Iban a tomar el nombre de Fidel Castro. Fueron 5 movimientos que se fusionaron para crear el movimiento 26 de julio de acción revolucionaria, con el único propósito de derrocar la tiranía de Batista. Esa era la única condición que Fran aceptó para fusionar su organización de acción nacional revolucionaria con el movimiento nacional revolucionario 26 de julio. También se sumó a esa fusión Rafael García Bárcena, que lideraba una parte del ala radical del directorio estudiantil, la juventud ortodoxa que quedaba, que tenía sus orígenes en el partido que fundó Chivás, luego de que Chivás en el 51 se diera el tiro, cuando no pudo probar el famoso robo al ministro de Educación. Y algunos miembros del Partido Socialista Popular se juntaron y crearon el Movimiento Nacional 26 de julio con una organización central, de los cuales Fidel Castro era un delegado, eran 6 delegados nacionales. Fidel parte al exilio a México y en Cuba se quedan José Antonio Echevarría Bianchi, Manzanita, líder del directorio estudiantil 13 de marzo y presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, y Fran País con el Movimiento Nacional de Acción Revolucionaria. Fidel, viendo que su nombre quedaba opacado
y que tanto Frank como Manzanita se estaban llevando el liderazgo, decide volver. Y el 25 de noviembre del 56, aquella madrugada de lluvia con un frente frío, se embarca sobrecargado el Granma y, estando en alta mar, se le envía una comunicación a Frank cifrada que se le dice que ya había zarpado el Granma, y él rápidamente contacta con Celia Sánchez Manduley en Manzanillo, y esta a la vez con Mongo Pérez en Cinco Palmas, en la zona de La Maestra, en Sevilla, en las alturas del Marión, cerca de entre Pilón, el antiguo Central Pilón, hoy Luis Enrique Carracedo, y Niquero Granma, el puerto de Niquero, para que apoyen el desembarco. Pero por un error de cálculo, en vez de desembarcar en Las Coloradas, desembarcan en Belique, en Los Cayuelos, y viene el desastre de Alegría de Pío y la destrucción de la fuerza, después la reunión en Cinco Palmas, en casa de Mongo Pérez, hasta que Fidel logra llegar a La Maestra. Hubo una reunión nacional y se decide que la sede nacional del movimiento 26 de julio revolucionario iba a tener 6 delegados, uno por cada provincia, las 6 provincias que tenía Cuba, y que Fidel ocupaba un puesto más de delegado, pero eso a Fidel no le convenía, aunque Fidel lo único que tenía era una guerrilla con escasos poco más de 100 hombres en la Sierra Maestra. Días después de esto, Fran País le manda una carta a manera de protesta, y una semana después Fran País cae ultimado por José María Salas Cañizares, porque eran 2 Cañizares, 2 tenientes coronel, uno que cayó en la embajada de Haití cuando un revolucionario lo mató, que le da un tiro, cuando él vino a rematar a un revolucionario, le dio un tiro en la ingle con un revólver 38 Smith Wesson de cañón corto y lo mata. Y el otro se va con Batista la noche de la fuga el 31 de diciembre. Lo único que sabemos de esto es que Fidel no era el líder del movimiento 26 de julio, como la historia lo ha querido contar, que fueron 5 movimientos que se fusionaron en una unión para lograr como único objetivo el derrocamiento de la tiranía de Batista y restaurar los derechos constitucionales y la Constitución del 40. Sabemos que Fidel culpó a Fran por el fracaso de los sucesos del 30 de noviembre, cuando Fran levantó la provincia de Oriente completa para distraer las fuerzas de la tiranía hacia Santiago de Cuba y permitir que Fidel desembarcara en Niquero, antigua provincia de Oriente, lo que sería hoy provincia Granma. Es lo que sabemos. Ellos se enemistan, se crea la Dirección Nacional del 26 tiempo después del desembarco, y a Fidel se le da una silla más, un puesto más, delegado del movimiento 26 de julio en la acción guerrillera. Era lo que estaba pactado. Porque aunque Fidel fue el líder del movimiento 26 de julio, cuando él salió, como no tenían recursos ni fuerza política ninguna, tuvieron que hacer una fusión de varios movimientos, con Rafael García Barcena, un líder político que tenía Cuba, con los líderes del Partido Ortodoxo, del cual Fidel se había separado, y con el Movimiento Nacional de Acción Revolucionaria que lideraba Frank, que tenía un protagonismo enorme. Como Manzanita y Frank se estaban llevando las glorias, pues a Fidel no le convenía. Y una semana después, Vilma Espín lo comenzó a llamar, y se sabía que la dictadura batistiana tenía infiltrada la compañía de teléfono y tenía gente allí. Y la mañana en que cayó Frank, Vilma le hizo una llamada en la casa de Oscar Pujol. Momentos después apareció Cañizares con sus sicarios y cayó Frank en la calle junto a Oscar Pujol, y hasta ahora eso es lo que conocemos de la historia. La historia ha tratado comunista de engañar y disfrazar
y darle a Fidel la dirección total del movimiento 26 de julio, pero no era así. Fidel era líder de un movimiento que se fusionó con otros para crear la Dirección Nacional del 26 de julio, que tenía todos estos líderes. Es todo lo que sabemos. Pero viendo a lo largo de la historia todo lo que Fidel hizo para desplazar desde los que estaban antes de su triunfo hasta después de su triunfo, incluyendo al Che Camilo y a todos los líderes, Aníbal Escalante, en la purga de la microfacción, a Blas Roca y a todas estas cosas, tenemos que entender y dar por hecho que lo más probable es que haya sido delatado o que Vilma Espín fue el señuelo para que la dictadura a través de Cañizares llegara a Frank. ¿Por qué? Por la evidencia te lo digo.